Muy buenos días, qué alegría que una vez más nos permitan entrar a sus hogares a través de estos medios tecnológicos y poder compartir con ustedes lo que para nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, es el día especial, el día de honrar y adorar a nuestro Dios. Bienvenidos a todos. Nuestro saludo a nuestros queridos hermanos de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami. Dios les guarde, Dios les bendiga y para adelante con el ánimo siempre firme y constante. Mi saludo a todos nuestros hermanos y amigos de diferentes lugares que nos han hecho llegar su saludo y sus muestras de apoyo y de oración, y que el mensaje de Jesucristo se siga compartiendo a toda criatura. Esta mañana estamos una vez más para cantarle al Señor, para adorarle con todo nuestro corazón. Si no me he presentado, pues una vez más quiero recordarles, mi nombre es el pastor Arturo Polo, pastor de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami. Bien, habiendo dicho esto, vamos a cantar, vamos a alabar, vamos a honrar a nuestro Dios. Y lo vamos a hacer a través de estos cánticos y luego estaremos escuchando el mensaje de la palabra del Señor. De su palabra reina con autoridad, el Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es todopoderoso, soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Él sea la gloria y el poder, todo es
despertaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Desde respirar soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Con mi valor te entregaste tú por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, donde que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición.
Hoy es 16 de agosto del año 2020 y todavía estamos viviendo la crisis de la pandemia causada por el COVID-19. Si hay algo que podemos nosotros resaltar en los tiempos que estamos viviendo, es que nos encontramos viviendo tiempos de confusión. Hay mucha confusión. Por ejemplo, a nivel médico, ustedes pueden escuchar y recibir noticias de las diferentes formas, diferentes tratamientos para curar esta enfermedad. La gente está confundida en cuanto al tratamiento que deben de seguir. Hay, por otro lado, quienes dicen que todo esto es una conspiración. Se preguntan si esto del COVID-19 es una conspiración para reducir la población mundial. ¿Se trata de un arma biológica o un plan oculto para controlar al mundo? ¿Será que este es el inicio de la gran tribulación? Son preguntas que mucha gente se hace y que está generando confusión. Ahora, por ejemplo, en otro ámbito de las confusiones que hay, vemos que se está invirtiendo millones de dólares por encontrar una vacuna. Y por otro lado, se levantan movimientos antivacuna que piensan que la vacuna va a ser mortal para todos. En el ámbito más cercano, en el ámbito evangélico de las iglesias congregacionales, vamos a encontrar que hay quienes tienen luz verde, que dicen que ya debemos de reunirnos, que no debemos preocuparnos por nada, ya no hay problema de nada y hay que hacerle frente a todo en fe. Están otros que han puesto luz anaranjada, que dice, está bien, vamos a congregarnos pero con precaución, vamos a tener el distanciamiento debido, uso de máscaras, higiene constante. Y están otros que han puesto luz roja. Es decir, han dicho que de ninguna manera saldrán a la calle ni deberían de reunirse por temor al contagio. Ahora bien, frente a estas situaciones, uno puede juzgar y catalogar a uno que otro. Al que no quiere salir, al que no quiere congregarse, hay alguien que puede decir eso es falta de fe, que se quede en casa. Pero es ahí donde nosotros debemos usar criterios bíblicos, la pauta que la palabra de Dios siempre tiene para sus hijos. Por ejemplo, en estos casos, el apóstol San Pablo en el libro de Romanos nos va a decir, por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. A veces podemos ser de piedra de tropiezo a un hermano con nuestra manera de actuar o de proceder de alguna u otra forma. O también Pablo le dice a los de la iglesia de Corinto, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Ante todas estas confusiones, quiero agregarle una más, que es un estudio estadístico que ha publicado el grupo Barna en medio de esta pandemia. El grupo Barna es una empresa especializada en hacer estadísticas, especialmente en el comportamiento de los cristianos dentro de los Estados Unidos. El grupo Barna ha descubierto que 1 de cada 3 cristianos prácticamente ha dejado de ir a la iglesia en cualquiera de sus formas durante la pandemia. Y cuando decimos de ir a la iglesia nos referimos que la gran mayoría pues, de las iglesias comenzaron sus reuniones de forma virtual. Y al iniciarse de esa manera, 1 de cada 3 cristianos prácticamente dejaron de asistir, dejaron de participar. Y este grupo, mejor dicho, lo clasifica de la siguiente manera. Los porcentajes son así. La generación boomers, es decir, todos aquellos que nacieron entre el año 1946 a 1964. Estamos hablando, hermanos, del siglo pasado. Dicen que ese grupo de personas que están entre esa edad han dejado de asistir en un 26%. La generación X, es decir, aquellos que nacieron entre el año 1960 y 1980, han dejado de asistir un 35%. Los millennials, y ahí nos vamos a quedar, lo que también se conoce como la generación Y, aquellos que nacieron de 1981 al 2000. Ellos son el número más numeroso de personas que han dejado de asistir.
en un 50%. Y eso es preocupante. Y yo lo comparto a mis hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami para que de alguna manera hagamos los esfuerzos para revertir o cambiar estas cifras. ¿Qué podemos hacer frente a tanta confusión? Para comenzar, permítanme citarles uno de los versos del salmo más largo de la Biblia, el Salmo 119, versículo 105, que dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Con esto lo que les quiero decir que en medio de tanta confusión, si hay algo que debemos de tener presente para que ilumine nuestro camino, es la palabra de Dios. Por eso que frente a todos estos, diríamos, caminos, a estas alternativas, a estas confusiones, yo quiero invitarles a que el día de hoy podamos enfocarnos en ponerle nuestra mirada al Señor Jesucristo. Frente a todas estas opiniones, a todas estas confusiones, yo te invito a que le pongas tu confianza y tu mirada a Jesucristo. Nuestro tema de hoy es mirando a Jesucristo. Y vamos a utilizar el pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, los 3 primeros versículos. Permítame leerles a ustedes esta porción de la Escritura. Dice así: «Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar». Como seguidores de Jesucristo, aquí nos dice que estamos invitados a una carrera. Y esta carrera que nos toca realizar es con Jesucristo. Y es una carrera maravillosa. Pero diríamos, el énfasis es a que no te detengas, a que continúes. Aunque en esta mañana estés confundido, tal vez herido, tal vez desalentado, supuestamente abatido o cargando con 1000 problemas, con 1000 cargas. La Biblia nos dice: corramos con paciencia. Parece una contradicción, porque uno para correr quiere ir rápido. Acá dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando uno está en una carrera, puede pasar por varias etapas. Al comienzo puede haber cansancio, agotamiento. Sentimos que ya no vamos a poder terminar, las piernas nos flaquean, nos falta el aire y queremos parar. Esa es parte de la carrera. Es normal. Por eso, si estamos cansados, si estamos agotados, es porque estamos en carrera. Algo que puede empezar a ocurrir también en la carrera es que comenzamos a ir lentos. Disminuimos el ímpetu, la fuerza, la energía, porque estamos cansados y empezamos a ir lentos. Y lo tercero que puede pasar, que quiera Dios la podamos rechazar, es abandonar, es retirarnos de la carrera. Quienes amamos al Señor Jesucristo y hemos puesto nuestra confianza en Él, vamos a luchar con el cansancio, vamos a luchar con la lentitud, pero reprendamos, rechacemos la idea y la posibilidad de abandonar o de retirarnos. Hay mucha gente que dice seguir a Jesús, pero lo siguen a su forma y a su manera. Nuestra invitación siempre va a ser que sigamos a Jesús como Él nos ha puesto en su palabra, como dice la Escritura. ¿Y sabe lo que va a empezar a ocurrir? Si tú lo haces como Dios pide, de tu interior correrán ríos de agua viva. Porque si hay algo que verdaderamente nos va a dar fundamento sólido para enfrentar cualquier circunstancia, es que Cristo pueda reinar en cada corazón. En esta carrera, el problema va a ser que nosotros pasemos tiempo mirando atrás. Lo que fue, lo que pasó, lo que dejaste, lo que hubiera sido, el hubiera, ¿no? Lo que toca ahora, querido hermano, en medio de la confusión que estamos viviendo, es seguir corriendo la carrera. Por eso que permítanme, antes de mirar el aspecto fundamental de poner nuestros ojos en Jesús, 3 recordatorios.
que este pasaje nos menciona de cómo nosotros deberíamos de realizar esta carrera. Ahora, esta carrera no es tanto una carrera en donde tenemos que ejercer velocidad. No es como esas carreras cortas que dependen de lo rápido que es el corredor. Aquí esta carrera es más como un maratón, en donde la resistencia es un factor importante. El apóstol Pablo lo pone en estas palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la corona la cual, me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo habla de que acabó la carrera y que no fue en corto tiempo, fue toda una vida que le demandó a él seguir adelante y perseverando en esta batalla. ¿Cuáles son estos 3 recordatorios? El primero de ellos, debemos de recordar que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Así lo menciona al comienzo el capítulo 12 del libro de Hebreos. ¿Quiénes son estos testigos que van a ser como el impulso, el ánimo, la inspiración? Qué importante es saber que hay personas que han batallado como tú batallas en la fe, como estamos luchando por anhelar seguir en los caminos del Señor. Estos testigos que nos inspiran han estado mencionándose en los versículos anteriores. Si ustedes observan, cuando comienza el capítulo 12, el autor de Hebreos dice, por tanto, como conectándonos a lo que él ha venido explicando en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 nos estuvo hablando acerca de unos ejemplos de gente, de personas que son de inspiración. Permíteme así comentártelo, abuelo de pájaro. Por ejemplo, en el versículo 7, si tú tienes tu Biblia abierta allí, míralo, se menciona a Noé. ¿Qué recordamos de Noé? ¿Qué es lo más saltante en la vida de Noé? Él pasó 120 años de su vida construyendo un arca. Suele pasar que cuando un proyecto dura muchos años, nos quejamos, nos cansamos y decimos, ya esto está pesadito, está durando mucho. ¿Por qué toma tanto tiempo? Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo vamos a durar con esta situación? Ya van 6 meses. Noé necesitó 120 años para construir el arca. Nunca fue fácil. Y más en el ambiente de tanta maldad que rodeó a Noé en su época, donde se ponía en duda si lo que hacía Noé era porque Dios se lo había encomendado o era locura de él, era por su propia cuenta. Por eso, hermano, tenemos nosotros que tomar como ejemplo personajes como este. ¿Qué decir de Abraham? También se cita en esta lista de los héroes de la fe. Allí de Abraham se dice, y se los leo, ustedes pueden mirarlo a partir del versículo 8, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. En obediencia al Señor salió por fe sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe. Y seguimos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, a su hijo. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Y habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham pasó por situaciones muy difíciles, fue probado, pero por fe él le creyó a Dios, al punto que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, porque creyó, si Dios me lo está pidiendo, él va a hacer aún que
resucite de los muertos, porque Él tiene que cumplir su promesa de que Él ha dicho que yo voy a tener una multitud de descendientes. ¿Inspira o no? Saber que hay hombres que actuaron y procedieron así. ¿Qué decir de José, que también aparece en esta lista? Recuerden que José, que aparece en el versículo 22, fue vendido como esclavo por sus hermanos. En Egipto se le acusó de crímenes que no cometió. Fue puesto en la cárcel. Él pasó por muchas miserias, por muchas calamidades. Sin embargo, a pesar de todo eso, él se mantuvo fiel a Dios. Pero entonces, cuando cambiaron las cosas, él se convirtió en una persona muy poderosa. Llegó a ser el primer ministro de Egipto. Tenía todo el control, todo el poder de los alimentos y del dinero. Y sin embargo, cuando llegó a lugares tan altos, él siguió siendo fiel a Dios. Mantuvo su integridad en los momentos difíciles como en los momentos de gloria. Y ese ejemplo nos inspira a nosotros, de que si bien es cierto, no es fácil ser fiel a Dios cuando uno está sufriendo, sin embargo, es factible lograrlo. Tenemos ejemplo en estos personajes. ¿Qué decir de Moisés? Podríamos seguir leyendo. Yo sé que el pasaje es largo, pero quiero terminar mencionando la generalidad que se menciona al final del capítulo 11, cuando dice a partir del versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Miren ustedes, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y miren lo que dice a continuación. Esto es importante prestarle atención a lo que viene en el versículo 36. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, mira esto, versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Qué tremendo! Gente que pasó y sufrió de todo, y aún ni siquiera pudieron ver lo que se les había prometido. Por eso, qué importante es saber que hay gente que nos está acompañando en esta carrera. Yo les estoy acompañando en esta carrera. Ustedes me están acompañando en esta carrera. Tenemos el modelo de estos ejemplos de hombres que se aferraron a pesar de sus debilidades, de sus fallas, se aferraron a Dios. Porque Dios no cambia. Nosotros tenemos 1000 defectos, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Y es ahí donde nosotros podemos entonces tomar todos estos ejemplos que nos inspiran a seguir esta carrera, a seguir en esta batalla. Y a pesar de que podamos estar confundidos, sepamos que estamos en el camino correcto, en el camino de Jesucristo. Sigamos ese modelo y sigamos esa guía. En segundo lugar, el segundo recordatorio, hay que estar preparados para las luchas que vendrán. El Señor ofrece victoria, pero esto no quiere decir que el camino va a ser fácil. ¿A qué nos estamos refiriendo? El pasaje dice que en la carrera hay que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Imagínate tener que realizar una carrera abrigado hasta el cuello. Creo que no vamos a durar mucho tiempo. Y es justamente lo que el autor de Hebreos está diciendo.
en esta carrera, despójate de todo peso. Hay peso que puedes estar cargando en tu nueva vida con Cristo. ¿A qué se refiere? Cosas del pasado que todavía no has dejado, no has renunciado. Actitudes, costumbres pecaminosas que nos tienen atados, relaciones con personas que tal vez te inducen y te llevan a vivir lejos de Cristo. Uno tiene que despojarse de todo eso. Un ejemplo, ¿te acuerdas cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo? El impacto de la presencia y la obra de Dios en el corazón de Zaqueo lo llevó a decir estas palabras. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado». ¿Te das cuenta? Hay cosas que nos tocan despojarnos, que hemos tal vez obtenido de mala forma, de mala manera, y que están obstaculizando nuestro testimonio y nuestro deseo de estar más cerca a Jesucristo. Tal vez necesitas deshacerte de algunos hábitos. Por eso que aquí el escritor de Hebreos dice que debemos deshacernos del pecado que nos asedia. La palabra pecado en esencia significa errar al blanco. Pero bien podríamos decir que la palabra pecado nos enreda. Es aquello que nos complica la vida. Y es todo aquello que nos lleva a vivir fuera de la voluntad de Dios. La mejor manera de vencer el pecado es primeramente llamándolo por su nombre. Hay gente que no le gusta llamar al pecado pecado. Prefiere hablar de errores de la vida, cosas que todo el mundo hace, que la mayoría lo hace, pero le cuesta llamarle pecado. Acá dice que el pecado nos asedia. La palabra asedia es que nos está acercando, nos acorrala, nos encierra, como que nos bloquea. Y está ahí constante y presente. Y mucha gente, cuando tú le hablas de pecado, está pensando en cosas malas que puede haber hecho. Y es verdad, el pecado tiene que ver con eso. Pero también hay pecado de omisión. Algo que tenías que hacer y no hiciste. Hay cosas buenas que tenías que haber hecho y por no haberlas hecho, eso también es pecado. Pecado de comisión es algo que hiciste mal y que no le agrada al Señor. Hay pecado también de disposición. Cuando estás enojado, cuando estás fastidiado, cuando estás irritado, cuando estás de mal humor. Hay pecados de suposición. Hay mucha gente que supone, que juzga a otros porque realmente les han hecho creer ciertas cosas o ciertas ideas. Y hay pecado de no haber restituido. No hicieron lo que hizo Zaqueo. Zaqueo, cuando tuvo el impacto de la presencia del Señor, se arrepintió de tal forma que estuvo dispuesto a restituir. A veces el Señor toca tu corazón y te hace ver que hay cosas que tienes que restituir. Dejar, abandonar o restaurar relaciones que estaban afectadas. Por ejemplo, he visto personas que por tapar una mentira tienen que inventarse otra. Y al final quedan enredados, llenos de contradicciones. Es por eso que el pasaje dice que nos debemos de despojar. Quita, arroja, renuncia a todo pecado para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí aparece una palabrita muy pertinente para nosotros en el día de hoy. La palabra paciencia. Esta es una de las virtudes más raras en el mundo instantáneo en el que vivimos ahora. Sin embargo, hoy más que nunca se necesita de paciencia. Hay gente que está muy ansiosa ya de salir de su aislamiento. No le gusta esa frase, quédate en casa. Quieren volver a la normalidad lo más pronto posible. Algunos ya lo han hecho, porque no tienen paciencia. Sin duda, es bueno y correcto estar ansioso por volvernos a reunir. Como dice la Biblia, no dejar de congregarnos. Debemos de sentir el dolor de lo que se pierde cuando solo nos vemos virtualmente. Cada cristiano debe anhelar dejar la iglesia en Zoom para volver otra vez a las reuniones físicas. Eso va a llegar. Pero debemos hacerlo con paciencia, no apresurarnos. Debemos de tener cuidado de no ir más rápido de lo que nos permiten nuestras autoridades. Debemos saber usar el sentido común, el amor al prójimo. Tú puedes ser una persona
que no te pasa nada, que no te enfermas, pero puedes ser transmisor de este famoso virus que está haciendo tanto daño. Por eso debemos ser pacientes con un cronograma que puede ser más lento tal vez de lo que nos gustaría. Pacientes en este proceso de reapertura, que sin duda va a tener sus imperfecciones, y pacientes unos a otros para poder entendernos en esta nueva normalidad que nos toca. Por eso dice que debemos de correr con paciencia. Otra manera de leer este versículo es con perseverancia, de ser perseverantes, de continuar adelante a pesar de todo. Muy bien, hasta aquí hemos visto dos recordatorios, que tenemos una gran nube de testigos y que debemos de prepararnos para estas luchas, para estas batallas. Ahora bien, para terminar, en esta carrera yo te invito a que concentres tu atención en Jesucristo. Por eso que el pasaje nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El énfasis principal de este versículo está precisamente en su frase inicial, puestos los ojos en Jesús. Y es interesante que pone el nombre Jesús, como para que pensemos en todo lo que el Señor hizo en su vida terrenal. Fijemos los ojos en Jesús. Hay un coro de un himno que nos invita justamente a poner la mirada en Él. Este himno escrito por Helen Lemmel, que dice, volved vuestros ojos a Jesús, poneos su rostro maravilloso a contemplar, y las cosas de la tierra parecerán palidecer ante la gloria y la gracia de su luz. Si tú empiezas a mirar a Jesús, estas confusiones, estos enredos que estamos viendo, empiezan a palidecer y empieza a tomar mayor brillo, mayor fortaleza, la presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que los contendientes en una carrera, nosotros no tenemos tiempo para estar mirando atrás o mirar a nuestro alrededor. Debemos enfocarnos en poner nuestros ojos en Jesús. Dice allí que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra salvación. Él es el que ha entrado al santuario celestial como el libertador de nuestras almas. Él es el que nos lleva al santuario. Por medio de Él, nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es a quien Dios perfeccionó mediante el sufrimiento. Él es el que ha muerto por nosotros en la cruz para que tengamos salvación. Él es el que origina y que perfecciona nuestra fe. Jesús es el que ha puesto ese fundamento en nuestro corazón. Por eso que Pablo va a alentar a los de la iglesia de Filipos a decirle, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del fin. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Impresionante que más adelante el mismo autor de Hebreos va a decir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto es muy importante tenerlo presente en medio de tanta confusión, en medio de tantos cambios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Él sigue actuando con el mismo poder. Él no ha variado. Su manera de obrar no cambia. Él sigue obrando de la misma forma. Sus propósitos no cambian, siguen siendo lo mismo, darte perdón, salvación y vida eterna. Su verdad no cambia, su verdad sigue siendo la misma. Hoy la gente opina una cosa, mañana dice otra. Jesús no, Jesús sigue diciendo lo mismo. Su carácter no cambia. Nuestro carácter se puede ver afectado por alguna enfermedad, por alguna situación crítica, pero el Señor Jesucristo no cambia su carácter. Por eso que en esta mañana no hay mejor razón y mejor motivo de poner nuestra mirada en Él a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Quiero terminar leyendo estas palabras que aparecen en el libro de la epístola del apóstol Pedro. Él va a decir que Jesucristo es el que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él ha muerto por nuestros pecados para darnos una vida nueva, para darnos una vida justa y para realmente podernos encontrar a plenitud con el Creador. Termino. Hemos hablado de 3 recordatorios.
El primero, tenemos una gran nube de testigos. Tú mira a tu alrededor, vas a encontrar fieles al Señor, en medio de la confusión, que aman al Señor y están dispuestos a mantener en alto el nombre del Señor, dando buen testimonio de su fe. Hemos visto el recordatorio de algunos de esos personajes que aparecen en Hebreos capítulo 11, que han sido ejemplo, inspiración de cómo se puede seguir al Señor en medio de calamidades. Se puede ser fiel y se puede seguir corriendo esta carrera. En segundo lugar, prepárate que vendrán luchas. Y una de esas luchas es que puedas despojarte del pecado que te asedia. Renuncia a ello, porque con pecado no podrás ver la gloria de Dios, no podrás disfrutar del amor de Dios. Renuncia y déjalo. Y en tercer lugar, concentra tu mirada en Jesús. Mira a Jesucristo y encontrarás plenitud de vida. ¿Qué podemos hacer en medio de tanta confusión? Poner nuestra mirada en Jesucristo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y que sepamos que Cristo vive y que Él está tocando la puerta de nuestros corazones y que Él quiere llenarnos de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, para que verdaderamente tú, en medio de estos tiempos, puedas disfrutar del amor de Dios. Padre, gracias. Gracias por nuestro Dios, gracias por Jesucristo. Gracias porque en Él está la vida, en Él está la paz, en Él está la salvación. Y en esta hora, Señor, queremos afirmarnos en Él, en la roca que es Cristo Jesús. Señor, es verdad, estamos siendo bombardeados con muchas ideas, con muchas creencias, con muchas situaciones que confunden. En medio de todo eso, queremos que tu palabra sea nuestra lumbrera. Y queremos que Jesucristo sea el que enseñoree en nuestra mente y en nuestros corazones. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Esto también es un momento importante en la vida de nuestros hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami. El momento de darle al Señor, de brindarle nuestros diezmos, nuestras ofrendas, conforme Él ha dispuesto en cada corazón. Quisiéramos compartir, pues, estos recordatorios para que de esta manera podamos seguir manteniendo nuestro apoyo a la obra del Señor. Queremos darle gracias al Señor. Nuestras cifras han sido muy buenas en lo que va del tiempo. Damos gracias al Señor por su fidelidad y por su lealtad en poder respaldar la obra del Señor. Espero que podamos seguir así, firmes y constantes. Y para terminar, pues desde aquí, un abrazo, un anhelo y un deseo de que pronto, una vez más, podamos reencontrarnos. Esperamos siempre con expectativa en el Señor de que esta etapa pueda pasar y pronto nos podamos ver una vez más y compartir juntos en la casa del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.